Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Estoy increíblemente emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente creo que nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas. Hablamos de esa fuerza interna, esa chispa inquebrantable que nos impulsa, que nos mantiene en marcha cuando el camino se vuelve empinado y los vientos soplan en contra. Hoy vamos a desentrañar los secretos de esas palabras, de esas frases inspiradoras, de esas lecciones de vida que nos permitirán resistir hasta el final. Ya saben, esas que se quedan grabadas a fuego en nuestra mente, esas que nos proporcionan ese impulso extra para no rendirnos, para seguir avanzando sin importar la magnitud de los obstáculos que se presenten en nuestro camino. Y antes de zambullirnos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles algo fundamental. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Y por favor, activen esa campanita de notificaciones. Esto no solo les asegurará que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos, sino que también me darán un impulso enorme para seguir creando material de valor para todos ustedes. Su apoyo es mi mayor motivación. Hoy, quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones muy personales, algunas citas que han sido faros en mi propio viaje, y algunas ideas que a nivel individual, me han servido de manera extraordinaria. Son esas pequeñas chispas que encienden la determinación más profunda, esas anclas sólidas que nos sujetan cuando sentimos que la marea de la vida nos arrastra sin control. Porque, seamos honestos, la vida no siempre es un lecho de rosas, ¿verdad? Tenemos días radiantes, días absolutamente increíbles, pero también, ineludiblemente, llegan esos días en los que todo parece una cuesta arriba interminable, en los que la duda se cierne sobre nosotros como una sombra pesada y el cansancio nos oprime el alma. Y es precisamente en esos momentos cruciales donde la fuerza de nuestras convicciones, la claridad meridiana de nuestros objetivos y las palabras adecuadas pueden marcar una diferencia abismal entre la rendición y la perseverancia inquebrantable. Una de las primeras cosas que en mi experiencia personal me ha ayudado a resistir las tormentas de la vida es comprender una verdad fundamental, el fracaso no es el final, sino una parada técnica. A menudo el miedo al fracaso nos paraliza, nos inmoviliza la idea de no lograr aquello que anhelamos. Sin embargo, si logramos reenfocar nuestra perspectiva, cada intento fallido se convierte en una lección invaluable. Nos muestra que caminos no conducen a nuestro destino, nos empuja a explorar nuevas estrategias, nos fortalece de maneras que el éxito inmediato rara vez puede lograr. Piensen por un momento en la legendaria historia de Thomas Edison y su incansable búsqueda para crear la bombilla. No fue un éxito a la primera, ni a la décima, ni siquiera a la centésima. Fueron miles de intentos, cada uno de ellos una oportunidad de aprendizaje. Y su famosa frase, "no he fracasado. He descubierto 10.000 maneras que no funcionan", encapsula la mentalidad perfecta para la resistencia. No se trata de no caerse nunca, sino de tener la entereza y la sabiduría para levantarse una y otra vez, aprendiendo y creciendo de cada caída. Cada tropiezo es una oportunidad para recalibrar nuestra brújula. Otra idea que considero absolutamente fundamental para cultivar la resistencia es la importancia de tener un propósito claro y definido. Pregúntense a sí mismos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi verdadero para qué? Cuando tenemos un objetivo que realmente nos mueve, que enciende nuestra pasión, que tiene un significado profundo y personal para nosotros, las adversidades se vuelven mucho más manejables. Imaginen a un atleta de élite entrenando incansablemente para los Juegos Olímpicos. El dolor agudo, el sacrificio diario, las horas interminables de esfuerzo físico y mental, todo se vuelve infinitamente más llevadero cuando la visión de la medalla dorada, la gloria olímpica, el honor de representar a su país, se convierte en su gran meta. Ese propósito actúa como un faro imponente guiándolos a través de las tormentas más violentas. Por lo tanto, si aún no lo tienen meridianamente claro, les invito a dedicar tiempo a la reflexión profunda, ¿qué es lo que realmente les apasiona? ¿Qué enciende esa chispa interior en ustedes? ¿Qué legado desean dejar en este mundo? Y ya que hablamos de propósito, es imperativo que abordemos el tema de la paciencia. En este mundo actual dominado por la inmediatez, donde la gratificación instantánea parece ser la norma, hemos ido perdiendo, de manera preocupante, la capacidad de ser verdaderamente pacientes. Queremos resultados rápidos, y cuando estos no llegan en el plazo que esperamos, la frustración y el desánimo nos invaden.
La verdadera resistencia, la que perdura, reside en la constancia inquebrantable y en una profunda confianza en el proceso. Construir algo que sea verdaderamente duradero, ya sea una carrera profesional exitosa, una relación sólida y significativa, o un proyecto ambicioso, requiere tiempo. Requiere sembrar cuidadosamente, regar con diligencia y, sobre todo, esperar con fe. No podemos apresurar la cosecha. Cada pequeño paso que damos, cada esfuerzo que realizamos a diario, por insignificante que pueda parecer en el momento, se suma a un conjunto mayor. Y con el paso del tiempo, esos pequeños pasos se transforman gradualmente en un avance gigantesco. La antigua y sabia frase, la gota horada la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia, es un recordatorio poderoso y eternamente válido de esta verdad. Asimismo, es absolutamente crucial rodearse de las personas adecuadas. La energía que extraemos de nuestro entorno tiene un impacto absolutamente enorme en nuestra capacidad para resistir y superar los desafíos. Busquen activamente personas que los animen, que crean genuinamente en ustedes, que los inspiren a ser la mejor versión de sí mismos. Y por el contrario, aléjense en la medida de lo posible, de aquellos que los critican constantemente, que drenan su energía vital, que siembran semillas de duda en su mente. Compartir nuestras luchas y nuestros triunfos con personas que nos apoyan incondicionalmente puede ser un salvavidas en los momentos más difíciles. A veces simplemente escuchar un sincero "tú puedes" de alguien a quien valoras puede ser suficiente para reavivar esa llama de determinación que parecía haberse extinguido. Otra clave esencial para la resistencia es la adaptabilidad. El mundo que nos rodea está en constante cambio, y nuestras circunstancias personales no son una excepción. Ser rígidos ante el cambio es, sin lugar a dudas, una receta segura para el estancamiento. En lugar de resistirnos irracionalmente a las nuevas realidades que se presentan, debemos aprender a fluir con ellas, a adaptarnos con agilidad, a encontrar nuevas y creativas formas de alcanzar nuestros objetivos. Piensen en cómo las empresas más exitosas del mundo se reinventan constantemente, cómo los deportistas de élite aprenden nuevas técnicas y estrategias para mantenerse en la cima. No se trata de traicionar nuestros principios fundamentales, sino de ser flexibles y ágiles en nuestra estrategia. Como dijo sabiamente Charles Darwin, el que sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que responde mejor al cambio, y esta es una verdad inmutable. Y por supuesto, no podemos ni debemos olvidar la importancia vital de cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo. La resistencia no es meramente una cuestión de fuerza mental, también tiene un componente físico indiscutible. Si estamos agotados, si estamos abrumados por el estrés, si no nos dedicamos el cuidado que merecemos, nuestra capacidad para enfrentar desafíos se verá gravemente mermada. Dormir lo suficiente, alimentarse de manera saludable, realizar actividad física regularmente, dedicar tiempo a actividades que nos relajen y nos recarguen de energía, todo esto es fundamental. Es como mantener el motor de un coche en óptimas condiciones para que pueda soportar largos y exigentes viajes. Nunca sacrifiquen su bienestar físico y mental en aras de alcanzar sus metas. El equilibrio es la piedra angular de la resistencia a largo plazo. Hay una frase que resuena en mi interior con una fuerza especial: la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra. Y es precisamente ese extra el que nos permite resistir cuando la tentación de rendirse es más fuerte. Es ese esfuerzo adicional cuando ya creemos que no podemos más, esa idea innovadora que surge cuando pensamos que ya no tenemos más recursos, esa sonrisa genuina cuando todo a nuestro alrededor parece gris y desolador. Es esa chispa de determinación pura y dura que nos impulsa a dar un paso más, y otro más. No se trata de ser perfectos, se trata de dar lo mejor de nosotros mismos, incluso en los momentos en que la facilidad brilla por su ausencia. También creo firmemente en el poder transformador de la visualización. Imaginar vívidamente el éxito, sentirlo en lo más profundo de nuestro ser, vivir esa experiencia en nuestra mente, puede ser una herramienta increíblemente poderosa para mantener viva nuestra motivación. Visualicen el preciso instante en que alcanzan su meta más anhelada, sientan la profunda satisfacción que les embarga, escuchen las felicitaciones y el reconocimiento de los demás. Esta visualización no es simplemente un ensueño agradable, es una forma de entrenar nuestra mente para el éxito, de prepararla para lo que viene, y de recordarnos constantemente la poderosa razón por la que estamos luchando. Y para contrarrestar esos momentos inevitables de duda, recordemos siempre nuestras victorias pasadas. Tómense un momento con la mente serena.
Para recordar todos los obstáculos que ya han superado en su vida. Todas esas ocasiones en las que pensaron que no serían capaces, pero lo lograron. Cada desafío que han vencido es una prueba irrefutable de su fuerza interior y de su capacidad de resiliencia. Anótenlas, léanlas cuando necesiten un recordatorio tangible de su propia fortaleza y de su capacidad para salir adelante. En resumen, queridos amigos, la resistencia hasta el final no es una cualidad mágica que unos pocos afortunados poseen por nacimiento y otros carecen. Es en esencia una habilidad que se cultiva con esmero, que se aprende con dedicación y que se fortalece con cada desafío que enfrentamos. Se trata de abrazar el fracaso como una valiosa lección, de tener un propósito claro que actúe como nuestra brújula, de cultivar la paciencia y la constancia, de rodearnos de un círculo de apoyo positivo, de ser adaptables y flexibles, de cuidar diligentemente nuestro bienestar físico y mental, de estar dispuestos a dar ese pequeño extra, y de visualizar nuestro éxito con la mayor claridad posible. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje de reflexiones. Espero sinceramente que estas ideas les sirvan de inspiración y les proporcionen ese impulso vital que necesitan para seguir adelante con determinación en sus propios caminos. Me encantaría saber qué frases, qué citas o qué ideas particulares los ayudan a ustedes a resistir en sus vidas. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos, aprender de sus experiencias únicas y crear un espacio de intercambio valioso para todos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algún valor, les pido de favor que le den un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda beneficiarse de este mensaje. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para mí y es el combustible que me permite seguir creando contenido de calidad pensado especialmente para ustedes. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces sigan resistiendo y superando sus límites.